Si no me equivoco, ustedes habrán sido avisados del texto que voy a predicar hoy, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí, pastor? Bueno, ya. Entonces, ustedes, o la gran mayoría, probablemente saben que el capítulo 9 de Nehemías va a ser el que nos va el Señor a hablar por medio de él hoy. Y yo quiero leímos de manera alternada hace un rato atrás, de los versos 29 al 37, y yo voy a dar lectura, no al resto, es un texto largo, pero a gran parte del capítulo 9 que ustedes pueden seguir allí, y luego de esto vamos a orar al Señor, vamos a elevar una oración brevemente para que el Señor nos ayude mediante su Santo Espíritu para el mensaje de hoy, tanto a mí como expositor de la palabra del Señor y a todos en realidad quienes la vamos a recibir. Entonces, capítulo 9 de Nehemías, leo a partir del verso 1. Dice así: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Hasbanías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad y hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas las cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del girgeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habías procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Me salto al verso 16, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos, antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guardarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Tengamos una palabra de oración. Me gustaría que algún hermano de manera voluntaria pudiese guiarnos en esta. Si hay alguno que quiera orar y pedir auxilio del Espíritu Santo,
Por favor, siéntase en la libertad de hacerlo. Hermano. Amado Dios, te agradecemos porque ya te has placido de mismo en torno a tu presencia para adorarte, para aclamar y expresarte nuestra congoja, nuestra alegría, pero más importante para escuchar tu palabra. Señor, que tu voz sea escuchada hoy. Amén, Señor. Que nos presten oídos atentos a tus palabras, pero no solo eso, sino que también hacer tu voluntad. Señor, usa al predicador para que con fidelidad, con alegría y con temor pueda predicar tu verdad. Y a nosotros, Señor, el mismo temor y alegría para poder escucharte y obedecer lo que tú quieras, Señor, entregarnos en esta mañana. Señor, y abre nuestros oídos y corazón para recibirte. En Jesús, amén. Amén. Queridos, este es un texto que creo que lo he predicado al menos un par de veces antes. Y como suele sucedernos en general, no solamente a los que constantemente estamos predicando, sino que a los que, como hijos del Señor, leemos la palabra y meditamos en ella. Cada vez que volvemos y pasamos por algún texto, pasamos por algún libro, hay cosas que saltan a la vista con la ayuda del Espíritu Santo que antes no lo habían hecho. Y cuando volví a este texto hace un par de semanas atrás, sucedió exactamente lo mismo. Hubo cosas que no me había dado cuenta o que el Espíritu Santo en realidad no había querido revelar en ese momento y que saltaron a la vista ahora. Y tenemos que hacer caso entonces a la palabra del Señor, y eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Es necesario también entender que tanto el libro de Nehemías como el libro de Esdras, que está anterior a este, son dos libros que hay que leer y que hay que estudiar y que también podríamos decir que hay que predicarlos en paralelo. ¿Por qué? Porque primero son libros que fueron escritos con diferencia de años muy corta, solamente 10 años de diferencia. Estamos hablando del 430, 440, ¿no es cierto?, antes de Cristo, y que en ese periodo, entre el 30 y el 40 de la era del 400, fueron escritos estos dos textos. Por tanto, tienen mucho que ver. De hecho, vamos a referirnos al libro de Esdras en el transcurso de este mensaje. Son libros que nos cuentan, por un lado, reformas religiosas, y yo diría derechamente, o más que religiosas, reformas de orden cúltico, pero también reformas políticas, como es el caso de Nehemías, y esto en el periodo final del exilio babilónico. Ese es el contexto, podríamos decir, histórico en que se escriben estos dos libros. El pueblo de Dios en este tiempo estaba aprendiendo cómo Dios actúa con su pueblo de una manera muy celosa. De este Dios celoso, de este Dios que cela a su pueblo, de este Dios que no quiere que su pueblo comparta la adoración a otro Dios, a otra deidad o a otra cosa que no sea el mismo Dios. Y al mismo tiempo estaba aprendiendo del actuar o reaprendiendo del actuar poderoso, del actuar justo de Dios, y también estaba aprendiendo, tristemente, del propio proceder del pueblo, de ellos mismos, como un pueblo que estaba actuando, que estaba viviendo en rebeldía, pero también de las consecuencias reales, de las consecuencias patentes del pecado. El pueblo se había también reencontrado en estas reformas religiosas o culticas, se había reencontrado con la palabra de Dios. Podríamos decir, se estaba poniendo al día con lo que significaba tener comunión con Dios a través de la misma palabra. La relación con el Señor, la relación con Dios estaba deteriorada y la palabra de Dios había comenzado a restaurar ese quiebre por medio del actuar poderoso de Dios. El pueblo se daba cuenta de su maldad, el pueblo se daba cuenta de su pecado y responde en arrepentimiento, confesando justamente su pecado. Y de esto último, hermanos amados, es de lo que trata el capítulo 9 de manera muy particular. Y yo quiero hablarles en primer término y compartir con ustedes que lo he denominado como sentimientos encontrados. ¿Quién no ha tenido sentimientos encontrados alguna vez? Todos. Bien, el arrepentimiento, la confesión
de pecados que están allí unidos, ¿no es cierto? Viene luego de que la palabra del Señor y su Espíritu obran en convicción justamente de nosotros, de una manera, yo creo, muy sana, asociamos el arrepentimiento y asociamos la confesión, estas dos cosas, a dolor, a tristeza y también a pesar. Estas cosas son ciertas. Estas cosas las vivimos, y si no vivimos el arrepentimiento, si no vivimos la confesión con estos sentimientos, y cuando hablamos de sentimientos tenemos que ir sacándonos de la mente que a veces pensamos erradamente esto, que mucho de sentimiento huele como carismático y no tiene nada que ver con eso. O sea, el confesar pecado involucra sentimiento. El arrepentimiento involucra sentimientos, entre ellos sentimientos de frustración, sentimientos de incapacidad, sentimientos de no dar el ancho, etc. Estas cosas deben ser así. Pero junto con esto nos damos cuenta y nos vamos a ir dando cuenta en lo que leímos, lo que ustedes pudieron leer, que junto con el arrepentimiento, junto con la convicción, paradójicamente en el texto y lo que vivió el pueblo de Israel, lo que nos muestra el libro completo también, Esdras también lo hace así. Paradójicamente, junto con estos sentimientos hay alegría. Fíjense, sentimientos de frustración, sentimientos de impotencia, pero también sentimientos de alegría. Por eso que puse estos sentimientos encontrados. ¿Por qué alegría? Si hay frustración, si hay una sensación de que no di el ancho, si hay evidencia de que producto del pecado estoy viviendo las consecuencias, ¿por qué alegría? Bueno, hay alegría y el pueblo de Israel estaba experimentando alegría porque Dios se les había revelado. Ese Dios santo, ese Dios que no tiene comunión con el pecado, ese Dios totalmente otro, sin igual, se revela al hombre y se revela a su pueblo, se revela al pueblo de Israel. Es decir, no estaban solos, no habían sido abandonados, a pesar de ellos mismos, ese Dios todopoderoso se está revelando. O sea, no tenían por ningún lado dignidad de que se les tomara en cuenta, de que Dios los tomara en cuenta. Por lo tanto, eso ya les provocaba gozo, les provocaba alegría. Él se acerca a sus amados. Él, una vez más, como cada vez que recordamos el Evangelio, recordamos a este Dios tomando la acción, Él tomando la iniciativa. A pesar de ellos mismos, Él les habla. Les dice que están errados. Les dice ciertamente que han pecado, pero al mismo tiempo los consuela. Es lo que encontramos, por ejemplo, en el capítulo 8, capítulo anterior, en el verso 12, cuando dice: y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría porque habían entendido las palabras que se les habían enseñado. Si ustedes leen el capítulo 8, inmediatamente antes de estos versos, la gente estaba llorando. Y estaba llorando, ¿por qué? Porque habían escuchado después de hace mucho tiempo la palabra del Señor, se habían dado cuenta que habían pecado y se ponen a llorar. Pero los levitas que estaban ahí le dicen: ¿saben qué? Sí, está bien que lloren, pero más ahora, también alégrense y vayan a sus casas y coman y compartan y gócense porque el Señor ha hablado. Entonces, no sé si me entienden de estos sentimientos encontrados, que son necesarios vivirlos. Es siempre esta manera en la que actúa Dios con su pueblo. Puede ser muy severo. Con eso muestra gracia, junto con eso muestra misericordia. El pueblo estaba alegre, pero también estaba apesadumbrado. Es la expresión gráfica que encontramos en el inicio del capítulo 9, en los versos 1 y 2. Se reunieron los hijos de Israel, ¿cómo? En ayuno y con cilicio, con esta ropa, ¿no es cierto?, de géneros muy que picaban, que no eran cómodos, ¿no es cierto?, pero también tierra sobre sí. ¿Qué hicieron después? Confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Junto con esto, es importante ver el contexto en que sucedieron estas cosas. Estaban recuperando luego del exilio las fiestas solemnes. En este caso, la fiesta de los tabernáculos, o la también llamada fiesta de las enramadas.
Era una fiesta de las 3 más importantes en Israel. Justo al terminar, ¿no es cierto?, esa fiesta, vuelven a reunirse en ayuno, con cilicio y tierra sobre sí. En 7 días, esa fiesta que duraba 7 días, de manera especial había alegría, había regocijo, porque Dios era el redentor de su pueblo. Les había sacado con bien desde Egipto y los sustentó en el desierto. Y es justamente parte de lo que recuerdan los levitas en el capítulo 9, de los versos 9 al 12. Fíjense lo que nos dice la palabra del Señor. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo e hiciste señales y maravillas con el faraón contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos y les hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. En esa fiesta celebraban justamente la redención, estos 7 días. Pero luego de eso vino este momento en que había arrepentimiento, en que había, ¿no es cierto?, este vestirse, y expresaban eso en vestirse con estas ropas ásperas y con polvo en sus cabezas. En cuanto al pesar por el pecado, el pueblo de Dios estaba consciente de varias cosas. Y aquí pasamos al segundo punto, de 3. Ellos estaban conscientes de que su corazón había sido endurecido. O como la Biblia dice, ¿no es cierto?, habían sido duros de cabeza. Porque los hebreos asociaban el corazón no como nosotros, generalmente como que tocarlo acá, sino que el corazón tenía que ver con la cabeza, con lo que ellos pensaban, con lo que ellos querían, con lo que ellos amaban. En el texto que nos ocupa hoy, yo al menos conté en 3 ocasiones que se hace alusión directa o indirecta a la rebeldía del pueblo de Dios, al pacto que Dios había hecho con ellos. Este pueblo, podríamos decir, era un quebrantador del pacto por antonomasia. Si había algo bueno, entre comillas, algo de lo que se caracterizara, eran que ellos quebrantaban el pacto. ¿Ya? Ellos estaban arrepentidos porque se dieron cuenta que habían sido cabeza dura o habían sido corazón duro. Pero también se daban cuenta que esa actitud que ellos tenían, la habían tenido sus antepasados. O sea, no era nada nuevo. Su actitud de corazón o cabeza dura, sus abuelos, sus padres, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, la habían tenido. Habían generado, por así decirlo, un legado de desobediencia y de falta de lealtad, y que había pervivido en el curso de generaciones. Y esto es interesante, porque de alguna manera esto tenemos que pensar si es aplicable a la iglesia del siglo XXI. ¿Será esto así hoy día? ¿Será que esto puede perdurar? ¿Ciertos pecados, ciertos tipos de pecados pueden perdurar? Por eso ellos tienen muy presente el pecado propio de ese momento, de ese tiempo, pero también el de sus padres. Dice el verso 37, que lo leímos delante en la lectura alternada. Primero el verso 2. Confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y el verso 37, al final del texto que leímos hoy, dice: y se multiplica su fruto para los reyes, el fruto del pueblo de Israel, para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados. O sea, los pecados de nuestros padres, de nuestros antepasados, no solamente el papá mío, podríamos decir, sino que los antepasados, pero también mi pecado. Pero además nos da luz el texto que tanto el pecado como las consecuencias de esto, ¿qué es lo que provoca? Dice el verso 37 allí, grande angustia. Grande angustia. Hermanos, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque con esto, de alguna manera, podemos poner en una balanza las consecuencias del pecado. El pecado, si bien trae muerte, como el Evangelio lo dice, lo recuerda la palabra del Señor, el justo precio o las consecuencias directas, el justo precio por el pecado es la muerte. Pero también hay causas que podemos vivir hoy día temporalmente también, y que es grande angustia. ¿Se recuerdan al salmista David cuando decía: te confesé mi pecado y allí pude de alguna manera respirar, pero antes se agravó sobre mí tu mano? Y eso causa angustia.
Ahora, volviendo un poquito atrás, ¿dónde encontramos repetida, como yo les contaba, por lo menos yo conté, 3 veces esta rebeldía, esta actitud rebelde, esta actitud pecaminosa del pueblo de Israel? Primero, los versos 16 y 17. La primera parte del verso 17. 16 y primera parte del verso 17. Y esto está, hermanos, en el contexto de la liberación de Israel de Egipto. Dice, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz. Segundo, tercero, y no escucharon tus mandamientos. Cuarto, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes que lo que hicieron, endurecieron su cerviz. Entre paréntesis, la palabra, esta cerviz, viene del idioma latín, ¿ya? Y que significa no cabeza como tal, sino que cuello, o tungo, digamos así. Entonces, esto es cuello. De ahí viene, por ejemplo, cáncer cérvico-uterino del cuello del útero. Entonces, cervix tiene que ver con duro de nuca. O sea, le podían pegar a alguien, le podían decir, oye, aprende. No, tan dura tenía la cabeza que no aprendía. Así era el pueblo de Israel. No sé si nosotros. Alguien decía, Señor, yo no tengo ni sangre judía, así que eso para mí no va. No sé, sigamos avanzando. ¿Qué pasa? Verso 26. La segunda vez que conté esta idea de rebeldía. Pero ahora, en el contexto de la posesión de la tierra prometida, fíjense, son liberados de Egipto, están allí en el desierto, pero están entrando a la tierra prometida. En ese contexto, dice allí el verso 26, pero te provocaron a ira, se rebelaron contra ti, echaron tu ley a sus espaldas. No me interesa. Además, mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti. E hicieron grandes. Y la tercera, capaz que haya más, pero yo conté estas 3. Verso 28. Ahora, en el contexto, primero saliendo de Egipto, segundo entrando a la tierra prometida, y como tercera vez en el tiempo de los jueces. O sea, ya en la tierra prometida, en donde Dios en ese tiempo los libraba de sus enemigos por medio de los jueces. ¿Qué dice el verso 28? Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti. Y esa era la constante en el tiempo de los jueces. Señor, sálvanos. El Señor mandaba un caudillo, los salvaba, estaban bien, estaban reposaditos, estaban con la guatita llena, estaban siendo bendecidos y se volvían contra el Señor. Esta dureza, hermanos, esta dureza de corazón, esta dureza de cabeza hizo que cometieran diversos pecados. Ellos, convencidos de esto, hicieron entonces confesión de cada uno de ellos, de cada uno de los pecados de manera específica. Aquí el Señor nos muestra también otro parámetro. No sirve, Señor, ten piedad de mí, perdona mis pecados. No, cada uno. Porque así como tú pecas de una manera específica, el Señor demanda también confesión de ese pecado específico. Y llegamos al tercer punto, y que le puse de una manera genial, pecados específicos. Nos damos cuenta por el texto que la confesión en oración y ayuno, como respuesta a la palabra de Dios, respuesta a Dios en realidad, que habla por medio de su palabra, son por pecados puntuales. La palabra de Dios obra de tal modo en su pueblo que son capaces entonces de darse cuenta en qué han fallado, en qué han errado, en qué han obrado mal o en qué no han obrado bien. Lo interesante en el relato es que esto ocurre en un contexto de culto. Es decir, en un acto de adoración comunitaria. Esto ocurre en un culto como hoy día. Hay oración, si ustedes se dan cuenta, allí en los primeros versos del capítulo 9, hay ayuno, hay expresiones de alabanza, aunque hoy día no ayunamos, hoy día tomamos cafecito y cosas ricas, ¿ya? Pero hay ayuno, hay oración, hay expresiones de alabanza. Fíjense lo que dice el verso 6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo tu ejército, la tierra y
todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Hay expresiones también, ¿no es cierto?, de adoración allí o de alabanza. Hay lectura de la palabra, el libro de la ley. Hay confesión de pecados. Si se fijan, todos estos aspectos litúrgicos se mantienen en la iglesia hoy día también. O sea, en ese contexto hay confesión de pecados, en ese contexto hay arrepentimiento. Pero hay algo muy especial. Lo que está allí en el verso 3. Leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte del día también confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Si usted puede sacar la cuenta, que es algo que yo obviamente me di la pega de hacer, esta cuarta parte dentro de la distribución horaria en los hebreos era 3 horas, por un lado, y creo que hay algunas versiones de la Biblia, si no me equivoco, la Reina Valera contemporánea dice 3 horas. O sea, 3 horas confesaron sus pecados, 3 horas leyeron la palabra del Señor. Yo cuando leí esto dije, 3 horas de lectura de la Biblia, 3 horas de adoración y confesión de pecado, ¡wow! Un culto de 6 horas. Y hoy día yo estaba preocupado porque iba a leer mucho la Biblia aquí. 6 horas. Esto parecía un culto pentecostal. De repente hay hermanos pentecostales aquí, yo los amo, no lo sé, o de raigambre pentecostal, que también los amo, tengo muchos amigos, y malos amigos también, pero a muchos amigos que amo. O sea, un culto, podríamos decir, se estaba avivando el pueblo de Dios allí. ¿Cuáles fueron estos pecados específicos que confesaron entonces? Verso 16, fíjense, soberbia. Verso 16 nos habla de la soberbia. Pecaron de la misma manera incluso que sus odiados enemigos, los egipcios. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios. El verso 10 dice, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían producido con soberbia. O sea, no eran distintos en ese sentido a las demás personas. Pecaron de soberbios. Pero no solamente eso, pecaron de idolatría, fueron idólatras. El verso 18 dice, hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios, que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. ¿Sería soberbia, idolatría nada más? No, tenía que haber más. Si vamos a pecar, pequemos con todo, dijeron. ¿Ah? Rechazo al liderazgo puesto por el Señor. El verso 17, en este caso, un rechazo a Moisés. Pensaron, dice, poner caudillo. Estoy leyendo ahora en Números, porque el verso 17 lo dice de esta manera. Está haciendo alusión a Números, al libro de Números. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Está haciendo alusión a lo que el libro de Números nos pone allí en contexto, que dice en Números 14, los primeros versos. Entonces, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Fíjense, lloró ¿por qué? No porque estuvieran arrepentidos. Se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, asusándose, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Eso solamente? No. Otro pecado específico, el cuarto, desobediencia a la palabra, incluso matando a los profetas. El verso 26, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron su ley a sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Desobediencia a la palabra, y eso es en contra de la vida incluso de los hombres que levantaba el Señor. Pero hay otro pecado
que pasa desapercibido y que fue uno de los pecados clave y que lo vemos en el verso 2. Fíjense, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. ¿Qué significa esto? Esto pasa, como se dice vulgarmente, pasa piola aquí. Y uno dice, sigamos adelante, pero ¿qué significa esto? Es uno de los pecados, o fue uno de los pecados que más daño hizo al pueblo de Dios en tiempo del exilio. El matrimonio de hombres y mujeres del pueblo de Dios con otros pueblos paganos. Haremos el ejercicio, como dije en un principio, de ir al libro paralelo, en este caso a Esdras, para vislumbrar lo grave de la situación. Voy a leer en Esdras capítulo 9, los primeros 3 versos. Dice así: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas, es decir, los líderes, no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. ¿Por qué? Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y los gobernadores ha sido la primera, el ejemplo, la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, Esdras, ¿qué hace? Rasga sus vestiduras, su manto, se arranca el pelo de la cabeza y de la barba. Y me senté angustiado en extremo. El mandamiento al respecto era el siguiente, y lo encontramos también allí en Esdras 9:12. No daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos. Es decir, claramente habían pecado, claramente este pecado había sido el que había contaminado de una manera especial al pueblo de Dios. Y encontramos confesión de ello en el capítulo 10 de Esdras, en el verso 2, si no me equivoco, que dice así: entonces respondió Secanías, hijo de Geliel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Entonces, en el capítulo 9 de Nehemías, del texto que nos hoy día tenemos por delante, encontramos que en efecto el pueblo de Dios se había apartado de los extranjeros en ese momento. Esto debe haber sido muy terrible porque habían sido familias realmente separadas, quebrantadas allí. Pero esta advertencia venía de mucho tiempo atrás. Esta advertencia venía desde el inicio de la entrada a la tierra prometida y tenía una razón fundamental. La encontramos esta razón en Deuteronomio capítulo 7. No emparentarás con ellas, con las naciones que están allí, en esta tierra. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Hasta allí debiese ser suficiente para cualquiera, porque el Señor lo ha dicho. Pero el Señor, que es tan misericordioso, da la razón. No solamente digo no, sino que da la razón. Y termina este texto diciendo: ¿por qué desviará a tu hijo en pos de mí? Y servirán a dioses ajenos. Y eso es lo que sucedió. Pero el pueblo de Dios, de manera implícita aquí, estaba confesando entonces, estaba reconociendo algo de suma importancia. Israel había sido persistente, y ellos se daban cuenta, habían sido persistentes en su propia maldad y rebeldía. Como les dije antes, si había algo en que eran secos, era en quebrantar el pacto. Y ellos habían persistido ¿en qué? En la maldad y en la rebeldía. Sin embargo, también se estaban dando cuenta por la palabra del Señor que Dios también era persistente. Pero Dios no había sido persistente y no era persistente en castigarlos, sino que era persistente en ser fiel a su pacto, en la lealtad a su pacto, ese pacto hecho con Abraham y por medio de él, de ese pacto, a todo su pueblo. La persistencia en la maldad del pueblo de Israel estaba dado por sus múltiples pecados. Olvidar la ley de Dios, o como dice el texto que leímos, echarla a la espalda. Estaba dada por la idolatría, por la soberbia, etc.
Pero Dios, por otro lado, era como un juego, podríamos decir, de un gallito. Persistían en la maldad, pero Dios también persistía y persistía en su fidelidad a su pacto. ¿En qué? ¿En qué lo mostraba? En hechos de misericordia, mostrando paciencia, mostrando gracia y mostrando perdón. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos aplicar esto a nosotros hoy día? Que es una de las partes también más importantes de un sermón, porque si no sería un contar historias. ¿Ah? Contar historias bíblicas sí es bonito, es interesante, podemos aprender, pero lo fundamental siempre de la predicación de la palabra del Señor es cómo hago esto mío, cómo la iglesia hace esto suyo. Hermanos, así como antaño lo hizo el Señor con el pueblo de Israel, sigue haciendo con su pueblo hoy, que en la iglesia son ustedes, soy yo. Me refiero a que su palabra y Santo Espíritu siguen obrando de la misma manera, convenciendo de pecado, pero también consolando. El Señor sigue revelándose por medio de su palabra y su pueblo sigue respondiendo en arrepentimiento y fe, en oración y con actos de adoración y servicio sinceros. La pregunta es, esto lo saben ustedes mejor que yo, porque aquí la palabra del Señor sí se predica de la misma manera, pero no son las mismas predicaciones, los mismos sermones que tenemos en Puente de Vida, por ejemplo. ¿De qué manera? Entonces esa es la pregunta. ¿De qué manera les ha estado hablando el Señor en el último tiempo? Y quizá hoy mismo, también en este mensaje, con este mensaje, ¿de qué manera te está hablando el Señor? Y si acaso nosotros estamos respondiendo en arrepentimiento, ¿o no será necesario hoy día el arrepentimiento? ¿Eso era antes? ¿Cuándo fue la última vez, a propósito del primer punto del sermón, cuándo fue la última vez que saliste de un culto con esos sentimientos encontrados? Con pesar, con esa sensación de no dar en el ancho, de que soy lo más fome que hay, pero también salir consolado, salir fortalecido. ¿Cuándo fue la última vez? Dios quiera que hayan sido muchas veces. Dios quiera que hoy día también existente en tu vida y en la vida de esta iglesia a su pacto, siendo nosotros, a pesar de esos quebrantadores de ese pacto. También hay que preguntarse y tenemos que preguntarnos, ¿hay algún tipo específico de pecado que el Señor te ha mostrado y no te has arrepentido? Hazlo hoy. No sigas haciendo gallitos. Hazlo hoy. El mensaje de hoy es ese. Ha hecho quizás que descubras en lo más íntimo de tu corazón que como Israel pecó antaño, tú también has sido soberbio y no has querido hacer caso a su palabra. A lo mejor eres un idólatra. No, Señor, soy yo, pastor, no piense eso. Yo no tengo en mi casa ni virgencitas, ni santitos, ni nada de eso. Ni siquiera el grupo de rock que me gusta, nada de eso. Así que no soy idólatra. Pero no se refiere la palabra del Señor fundamentalmente a ese tipo burdo de idolatría. Porque puedes incluso formarte una imagen de Dios, una idea de Dios, a eso me refiero con imagen, una idea de Dios que no es el Dios de la Biblia, sino que una idea de Dios, de un Dios que tú puedes manejar a tu antojo. Hoy día, Señor, está en el centro, mañana no. O en esto, Señor, está en el centro de mi vida, en esto otro no. Y en realidad ese no es el Dios de la Biblia. Podríamos decir, es un diosecito que tú te formas y que tú lo usas o tú lo desechas cuando quieres. Si tú has pensado así, has obrado así, hermano querido, te estás engañando a ti mismo. O quizás puedas estar pecando como alguien que rechaza al liderazgo puesto por el Señor. Ah, sí, pero ¿quién es Moisés hoy día? No, pues eso no aplica para mí. Sí, pero quizás constantemente estás criticando a tus pastores, estás criticando al consistorio, pero nunca oras por ellos. Nunca los animas. Siempre estás buscando la paja en el ojo de los demás y no puedes ver porque tienes una tremenda viga en tu ojo. O puedes ser un desobediente a la palabra del Señor derechamente.
echándola a las espaldas, incluso esta que se está predicando aquí hoy día, echándola a la espalda, no la toma en cuenta. Déjenme decirles, queridos, que quien actúa así, no tomando en cuenta la palabra del Señor, puede vivir consecuencias insospechadas. Y no estoy hablando de que vaya a perder la salvación. No, consecuencias aquí, ahora. Como por ejemplo, solamente voy a dar un ejemplo. Esto lo aprendí, si no me equivoco, hace 8 o 9 años atrás me topé con este texto y que me hizo pedazo. Y espero que lo haga pedazo ustedes también. Dice así, Proverbios 28, 29. Y tiene que ver con la oración. Si usted no toma en cuenta la palabra del Señor, en resumidas cuentas, su oración no va a llegar ni ahí. ¿Cómo se dice? Ni al techo. Fíjense lo que dice. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Quién se aprende de memoria estos textos? Jehová mi pastor, nada me falta. Eso lo sabemos de memoria. Pero tener de memoria y tener en nuestra mente, en nuestro corazón muchas veces duro, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Pucha, que es duro. Consecuencias de echar la ley a su espalda. Y por último, y a propósito que el pueblo de Israel se hizo cargo de sus pecados, pero también de sus antepasados, de los pecados pasados, confesando su responsabilidad también en ello, y por supuesto arrepintiéndose en ese instante porque se habían dado cuenta que el pecado de sus antepasados había provocado un legado de desobediencia, un legado de lealtad al Señor. ¿Será aún, hermanos, que pecamos desinteresadamente promoviendo y por tanto no advirtiendo a quienes son hijos del Señor, con quienes no confiesan a Jesucristo como el Señor y Salvador? Es decir, no unirse con incrédulos en matrimonio. Yo vengo de una iglesia no tan antigua como esta, pero centenaria, en donde me di cuenta con el pasar de los años que este era un pecado común y corriente. Y probablemente esto ocurra en las iglesias más viejas, centenarias sobre todo, que son varias en la iglesia presbiteriana de Chile, en donde en algún momento de la historia, yo me puse a sacar cuentas, allí tengo el que quiere después se acerca a mí y podemos conversar de esto, en algún momento de la historia de la iglesia o de las iglesias, esto fue común. A los pastores, a los consistorios le dio lo mismo que si Juanito se casaba con Lucía, si Lucía era una buena mujer. Amén. Qué lindo el matrimonio, la bendición del matrimonio. O que Luchito, perdón, o que, no, al revés, o que María se casaba con Juan, y María era una hija del Señor, un miembro de la iglesia, pero Juan era un buen hombre, destacado dentro de la sociedad, de esa ciudad. Amén, qué lindo, mire cómo bendice el Señor. Pero ¿saben qué sucedió? Hoy día hay Juanitos, hay Lucías, hijos del Señor, que ni sus hijos, ni los hijos de los hijos, ni los hijos de los hijos están sirviendo al Señor. Es decir, se han perdido generaciones y se cumple lo que la palabra del Señor ha dicho. Van a desviar el corazón de ellos y van a adorar cualquier otra cosa. Esto, hermanos, es grave. Y yo creo que nosotros hemos pecado y quizás debemos arrepentirnos. Pero pastor, si yo no he pecado en eso, mi esposa es cristiana, yo soy cristiano. Pero ¿qué pasa con lo que ha sucedido atrás? Y no lo hemos tomado en serio. Hay que arrepentirse también de eso. Es más, hermanos, yo también soy responsable de predicar todo el consejo de Dios. Probablemente ustedes también, ya alguien, quizás hoy día esto le está tocando mucho, no lo sé porque yo no conozco a todos, y eso es lo rico de predicar en iglesia donde no conozco a todo el mundo. Es lo mismo, lo digo nomás. Después hablarán mal de mí porque no tengo idea. ¿Ya? Bueno, el Señor me va a pedir cuenta a mí de esto, pero lo terrible también es que el Señor nos ha bendecido tanto como Iglesia Presbiteriana de Chile y a otras denominaciones reformadas también, que tenemos documentos que nos recuerdan esto una y otra vez. Y yo quiero citar la Confesión de Fe de Westminster en el capítulo número 14, inciso 3, fíjense, y nos lleva la palabra del Señor, está lleno de citas allí. El matrimonio es lícito para toda clase de personas que sean capaces de dar su consentimiento con juicio. Pero dice,
Es deber de los cristianos casarse solamente en el Señor. Así que los que profesan la religión reformada verdadera no deben casarse con los incrédulos, papistas u otros idólatras, ni deben los que son piadosos unirse en yugo desigualmente, casándose con los que notoriamente son malos en sus vidas o que sostienen herejías que llevan a la condenación. Una de las cosas que prometieron tanto el pastor Rodrigo como Paula, como Paula, fue de que en esas cosas también Isabela va a tener que ser instruida. Hay miembros de mi iglesia, jovencitos, jovencitas, que ya saben, el día de mañana ustedes pueden pecar de esto, pero yo como su pastor no me voy a hacer cargo de eso. Pídanle a otro pastor que les dé la bendición. Yo no lo voy a bendecir. Y lo saben. Y yo se los recuerdo de vez en cuando. Y me siguen queriendo, ¿ah? Me siguen amando y me dicen, tío Jackie, sí, tío Jackie, porque me dicen, sí, tío Jackie, no se preocupe, sí, tío Jackie. Y yo se los recuerdo, y yo les recuerdo a sus padres que se los recuerden también a ellos. Terminando, hermanos, roguemos al Señor, siga obrando en misericordia y gracia, siga tratándonos con nosotros, siga tratando en nosotros con su Santo Espíritu de la manera que lo ha hecho siempre. Pero nosotros haciéndonos responsables también de la palabra del Señor. Y hacernos responsables de la palabra del Señor parte con lo que el texto nos mostró. Arrepintiéndonos cuando sea necesario arrepentirse. Pero no quedarse ahí. No quedarse en eso, Señor, soy penca, Señor, no sirvo, Señor, no doy en el ancho, Señor, ten misericordia de mí. Sino que también la otra parte. Señor, tú eres un Dios de gracia. Señor, tú me has perdonado. Señor, yo puedo levantarme y con la frente en alto seguir caminando. Y quiero dejar atrás esas cuestiones que están viciadas en mi vida. Y quiero también que mis hermanos me acompañen en esto y yo acompañarlos a ellos. Pero siempre anhelando el consuelo. Siempre experimentando su gracia. Siempre experimentando misericordia. Por tanto, digo también amén. Dios guarde a su iglesia. Y el Señor prospere a su pueblo, especialmente hoy día en esta primera iglesia presbiteriana de Chile. Que el Señor les bendiga y que el Señor nos bendiga. Oremos. Señor y Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ser confrontados con ella. Podemos ser remecidos también, pero como vimos, también consolados. Y también, Señor, tú, Señor, eres el que ha tomado una vez más la iniciativa. Y como siempre, nos has hablado, nos has dicho, Señor, cuán santo eres tú, cuán pecadores somos nosotros. Y a pesar de eso, nos sigues amando y sigues relacionándote con nosotros, teniendo de por medio a Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Te anhelamos, Padre Santo, que tú sigas pastoreándonos, que tú sigas siendo ese gran pastor de las ovejas y que nosotros podamos seguir, Señor, tus pasos, oír tu voz y seguir tu voz y no la de los extraños. Oramos en el nombre y por los méritos de